Buenos días, estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, y vamos a leer hoy desde el versículo 24 hasta el final del capítulo, hasta el 37. Hilda, ¿estás ahí? Adelante. Bueno, amén. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esa palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea. Vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiese la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, escupiendo, tocó su lengua, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace los sordos oír y a los mudos hablar. Muy bien. Bueno, pues este es el pasaje o los dos pasajes que tenemos aquí ya terminando el capítulo 7 de Marcos. Se trata de dos milagros que hace Jesús, ¿no? Uno es la expulsión de un demonio que estaba poseyendo o atormentando a la hija de esta mujer que busca a Jesús, y el otro es la sanidad de un sordomudo. Si los miramos con detalle, pues pueden resultarnos dos milagros un tanto extraños o casi que hasta impactante para nosotros por la manera en la que Jesús actúa, ¿no? El primero que tenemos pues es el de los versículos 24 al 30, que es el de la liberación de esta hija que estaba con este problema, ¿no? Vamos ahora a leer una vez más el versículo 24 y vamos a ir adentrándonos en esta primera historia. Hilda, ¿quieres leerlo? Bien. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Uh-huh. ¿Alguien conoce un poco de la geografía de Oriente Próximo y sabe así dónde están las ciudades de Tiro y de Sidón? ¿O dónde estaban aquí? Son ciudades que, si algunas Biblias tienen mapa al final, son ciudades que quizás lo más importante de saber es que se encontraban fuera de la provincia de Palestina, ¿no? Lo que había sido Israel, los romanos lo llamaban Palestina, y Tiro y Sidón se encontraban fuera, se encontraban al norte, eran ciudades costeras, de mucho comercio. En medio está Sarepta. Uh-huh. Sarepta de Sidón. Sarepta. Ajá. Adelante. Y bueno, pues estaban allí al norte,
Jesús, gran parte de su ministerio público lo realizó en Galilea. Galilea se encuentra al norte de lo que era Israel, ¿no? Y ahí tenemos el mar de Galilea, donde hemos visto a Jesús en varios lugares aquí de lo que llevamos de estudio de Marcos, ¿no? En varias ocasiones, perdón. Y si se sigue hacia el norte de Galilea y se sale de lo que era Israel, pues entonces allí en la costa, en lo que era la provincia de Fenicia, encontramos esas ciudades, Tiro primero y después Sidón, ¿no? Entonces Jesús sale de Israel y se va a esta región pagana, ¿no? ¿Por qué creéis que Jesús hace esto? Porque antes de responder tengamos en cuenta que el tiempo que Jesús estuvo predicando, en esos se calculan que fueron unos 3 años y medio, pues Jesús manifestó que su predicación tenía que hacerla en Israel, ¿no? Tenía que ofrecer primeramente el Evangelio a Israel, aunque después él mandaría a sus discípulos por todo el mundo, cuando Jesús ya ha resucitado, ¿no? Pero ¿por qué creéis que, siendo esto así, que Jesús sale de Israel y se dirige a estas regiones al norte de Tiro y de Sidón? ¿Qué pensáis? ¿Se os ocurre algo? Es una pregunta quizá difícil. Bueno, en la palabra dice que a los suyos vino y a ellos no les recibieron. Ellos no les recibieron. Y vino y ellos no les recibieron, ¿no? Y gracias a que ellos no les recibieron, pues nosotros hemos podido ser insertados, injertados, o sea, cualquier palabra que nosotros no teníamos derecho legal para entrar, pero gracias a eso, pues ahora pues podemos, no sé. Sí, en realidad yo diría, está bien el comentario, aunque yo diría que el propósito de Dios desde el principio era la salvación de todo el mundo, ¿no? Porque también tenemos profecías en el Antiguo Testamento donde hablan de eso, ¿no? Hablan de que los gentiles confiarían en el Mesías, ¿no? Y recibirían de él. Pero sí que es verdad que primero el mensaje de salvación tenía que ser ofrecido a la nación de Israel, que era la nación que Dios había tenido como su pueblo, y las promesas de la venida del Mesías pues habían sido anunciadas en ese país, ¿no? En esa nación. Entonces el mensaje de salvación y el Mesías tenía que acudir primeramente a Israel, ¿no? Y así fue como se hizo. Ahora, quizá un detalle aquí a resaltar de esto de que Jesús saliera de Israel, porque fijaos que el versículo 24 nos dice que no quiso que nadie lo supiese, ¿no? O sea, él no fue a estas ciudades a predicar, ¿no? No fue a eso. Entonces, ¿por qué fue? Ajá, claro, parece que Dios tenía ese plan, ¿no? Pero en realidad él tampoco fue a hacer un milagro, ¿no? Aunque Dios tenía eso en mente, ¿no? Y por eso ese milagro aconteció, ¿no? Pero quizá aquí lo que, claro, no lo tenemos escrito, pero lo que podríamos ver de fondo, yo diría, ¿no? Es que, bueno, es posible que por un lado, debido en parte a la hostilidad que se estaba levantando contra Jesús en Israel, que Jesús quisiese pues hacer un viaje por fuera, ¿no? También lo que habíamos tenido previo a esto es que Jesús había hecho esa multiplicación de la comida poco tiempo antes, y gran parte de los que estaban allí, eso lo leíamos en Juan 6, quisieron hacer a Jesús rey.
por la fuerza, ¿no? Pero no era el momento para eso. Entonces Jesús también sale, ¿no? Pero por otro lado, pues es posible que Jesús, como habíamos visto en capítulos anteriores, él quisiese pues buscar ese descanso para sus discípulos, para él, y aprovechar allí fuera de el ajetreo de la gente, y Jesús se había hecho muy famoso, ¿no? Pues dar también instrucciones privadas a los discípulos, ¿no? Y por eso salen de Israel, ¿no? En fin, lo que vemos es que se dirige hacia esas ciudades, hacia esa región, entra en una casa, no quiere que nadie lo sepa, pero ¿qué es lo que dice? ¿Cómo termina el versículo 24? Pero no pudo esconderse. No pudo esconderse. ¿Esto de qué nos habla? Aquí lo que vemos es que la fama de Jesús había llegado muy, muy lejos. Así es. A esos lugares, Uh-huh. hasta Tiro y de Sidón, que es lejos de Jerusalén. Uh-huh. Así es. Así que Jesús no pudo esconderse. Es decir, que su fama se había extendido aún más allá de las fronteras de lo que era la provincia de Palestina, es decir, de Israel, ¿no? Más allá. ¿De qué manera se extendía la fama de Jesús? ¿Cómo es que la gente en Galilea, en todo Israel y más allá, incluso los extranjeros que vivían fuera, llegaban a escuchar de Jesús? ¿Cómo es esto posible? Por los milagros, ¿no? Por los milagros, pero muchas de estas personas no habían visto los milagros, no los habían presenciado. Entonces, ¿cómo es que sabían de Jesús? Oían hablar de él. Hacía cosas diferentes que nosotros no han hecho, entonces me llamaba la atención. Adelante. Ajá. Es decir, que había quienes contaban de Jesús, ¿no? O sea, muchos de los que conocieron a Jesús, de los que vieron sus milagros, de los que quizá ellos mismos recibieron sanidad o algún otro milagro, de los que escuchaban su enseñanza, de los que empezaban a creer en él, pues iban contando y hablando de Jesús. Y se extendía esa fama. Claro. Y eso pasaba de uno a otro, ¿no? Y salía más allá de Israel, ¿no? Entonces tenemos extranjeros que eran gentiles, que vivían fuera y que habían escuchado hablar de Jesús. Ahora, el versículo 25 nos introduce a esta mujer, ¿no? ¿Qué problema tenía ella? Una hija tenía un espíritu inmundo. Tenía posesión de un espíritu. Ya hemos visto esto en capítulos anteriores, ¿no? De otras personas que tenían un mal espíritu. Aquí se trata de una posesión. Una persona que tiene un espíritu malo de parte de Satanás dentro de ella, ejerciendo control sobre su vida, control sobre su mente, control sobre ese ser, ¿no? Esa persona, en este caso una niña. Bien, entonces la mujer tenía ese problema. Podemos imaginarnos en lo difícil que tendría que ser para ella, ¿no? De tener una hija que no sabemos exactamente cómo sería, pero podemos imaginarnos que perdería el control, que estaría fuera de sí, actuaría de manera irracional, sufriendo, atormentada, y todo el dolor que esto le causaría a la madre, ¿no? Esta era su situación en casa, ¿no? No sabemos si era madre única, madre soltera, o hija única o no, no sabemos, no se dice aquí nada del marido o del padre, ¿no? Pero sí que al decir que tenía una hija con un espíritu inmundo, pues esto nos habla de mucho sufrimiento en ese hogar.
y de mucha impotencia también, ¿no? Porque ¿qué podía hacer la madre para ayudarla? ¿No? Ahora, en algún momento de su vida, pues esta madre escucha hablar de Jesús. Escucha hablar de alguien judío que ha liberado a otras personas y que sana a los enfermos. Entonces, pues esta madre escucha y no sabemos lo que pensaría, quizá pues surge esperanza en ella, ¿no? Y piensa, oye, si yo pudiese encontrarme con este hombre, si tal vez pueda viajar y buscarlo, ¿no? Por Israel, o quién sabe si esta mujer tenía fe en Dios y oró y le pidió a Dios que pudiese encontrarse con este hombre, ¿no? No sabemos, no nos dice aquí mucho de los detalles de ella, pero lo que sí sabemos es que había escuchado hablar de Jesús, ¿no? Yo lo que veo es que, o sea, la necesidad de las personas, que hay una acción, ¿no? Una acción de que ella estaba buscando a Jesús para esa sanación. No espero que llegara a casa a Jesús, sino que hizo como, no llevó tampoco a la niña, sino que fue hasta, me imagino que ella era de otro sitio, no era de Israel, era de otra nación griega y dice otra ciudad allí. Pero la hizo ir hasta allá, hasta ese sitio, como el llamado, ¿no? Como ir a buscar, como la fe hizo buscar de Jesús, ¿no? O sea, en este caso lo que vemos es que Jesús es el que va a la región donde vive esta mujer, ¿no? Y la mujer lo escucha que ahí está Jesús, ¿no? Entonces va a buscarlo, ¿no? Que nos dice que, noticia de la mujer que era sirofenicia, griega y sirofenicia de nación. Al decir griega lo que está diciendo es que era gentil, ¿no? Que no era judía. Y Sirofenicia es la región donde estaban Tiro y Sidón. La provincia se llamaba Fenicia, ¿no? Y formaba parte de una región más amplia que es Siria, ¿no? Entonces, fijaos, dice que la mujer en el versículo 25 oyó de él, ¿no? Dice, luego que oyó de él, pues vino, ¿no? Vino a buscar a Jesús, que está en esa región gentil, extranjera. ¿Y qué es lo que hace la mujer cuando llega hasta Jesús? Se postró a sus pies. Se postró a sus pies. Y en el versículo 26, ¿qué nos dice? Que le rogaba que le echase fuese el demonio de su hija. Que echase fuera, se postra a sus pies y le ruega, ¿no? Le presenta su necesidad. Fijaos, vamos a hacer un salto a Mateo 15, porque tenemos ahí el mismo relato, escrito por Mateo, pero lo tenemos de una forma un poco más detallada. Un tanto más extensa, no mucho más, pero tenemos aquí un paso previo que Marcos no relata, pero es interesante. Lo tenemos ahí en Mateo 15 a partir del versículo 21 hasta el 28. Fijaos, nuevamente nos dice allí que Jesús va a la región de Tiro y de Sidón, ¿no? Allí en este caso nos dice una mujer cananea, ¿no? Está hablando de la misma mujer, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice en el versículo 22? ¿Cómo nos dice aquí que se aproxima esta mujer a Jesús? Versículo 22. Señor, hijo de David, perdón. Se arrima a Jesús y proclama, ¿no? Diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora, ¿qué significa esta expresión hijo de David? ¿Cómo la utilizaban los judíos? Este es un detalle interesante aquí.
David era un rey. Fue un rey. El rey más importante que tuvo Israel. Exactamente. Uh-huh. Y en el Antiguo Testamento siempre dijo que de la rama de David vendría Jesucristo. Vendría el Mesías. Vendría el Mesías. Así es. Y que María y José eran de la rama de David. De David. Uh-huh. Entonces por eso tal vez le dijo Ajá. así. Pero David, el rey David había recibido una promesa de parte de Dios, que es la promesa consistía en esto, que de su descendencia saldría o vendría un rey que gobernaría para siempre, el Mesías, ¿no? Entonces los judíos utilizaban esta expresión, hijo de David, para hablar del Mesías, ¿no? Ahora, lo extraño aquí es que esta mujer no era judía, ni siquiera estaba en Israel, estaba fuera porque Jesús había salido de Israel. Entonces una mujer gentil no judía, cuando ve a Jesús, utiliza una expresión judía para referirse a él, reconociendo que él era el Mesías. Pero entonces si ella se acercó a él sabiendo que no era muy ajena a él, era porque ella estudiaba o porque había oído hablar de la palabra de Dios, de lo que hay escrito en el Antiguo Testamento. Tal vez entonces por eso se acercó a él. O sea que ella en sí creía en el escrito del Antiguo Testamento y por eso lo llamó. Sabía tanto que dijo hijo de David. Ajá. Sabéis que esta ciudad, la ciudad de Tiro y de Sidón, como decimos, eran ciudades fuera del territorio de Israel, paganas, y donde había mucha idolatría, ¿no? Eran ciudades que de alguna forma conservaban lo que había sido la cultura cananea, ¿no? Y tenían templos de dioses antiguos, ¿no? Que habían allí en Canaán cuando Israel entró en la época de Moisés para conquistar la tierra, ¿no? Entonces eran ciudades muy idólatras, ¿no? Pero probablemente allí también se encontraba una sinagoga, porque en esta época del primer siglo las sinagogas estaban muy extendidas por muchas ciudades de todo el Imperio Romano. Por lo general, las ciudades donde habían más de 10 judíos, varones, viviendo, se construía una sinagoga, ¿no? Roma daba esa libertad religiosa, ¿no? Entonces, en las sinagogas, el día de reposo, pues los judíos se reunían para estudiar, leer y enseñar las Escrituras, que para nosotros es el Antiguo Testamento, y ahí pues estaban muchas de estas promesas proféticas sobre la venida del Mesías, y también podían acudir a la sinagoga aquellos gentiles, ¿no?, que quisieran aprender, que fuesen temerosos de Dios, ¿no? Y también habrían libros, porque Moisés me parece que escribió libros de lo que era la palabra de Dios. También estaban escritos, sí. Los libros eran rollos, ¿no? Sí, rollos. Claro. Entonces, esta mujer, lo que vemos aquí es que ella había escuchado hablar, probablemente, no sabemos si había llegado cuánta relación tenía ella o podía tener con los judíos que viviesen allí, pero sí sabemos que había escuchado hablar de Dios, hablar del propósito de Dios, la historia de Israel, seguramente de promesas acerca del Mesías. Había escuchado hablar de Jesús, de lo que él estaba haciendo, sanando, liberando, y de pronto, para su gran sorpresa, escucha que Jesús está allí, está cerca de donde ella vivía, ¿no? Entonces ella acude a buscarle y en esta expresión encontramos fe, ¿no? Vemos que va a utilizar una palabra judía
para referirse a él, reconociendo que era el Mesías, ¿no? Diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tenía mucha fe. Una mujer gentil que llama a Jesús el Mesías. Señor, tú que eres el Mesías, ten misericordia de mí. Sin embargo, esta fe que vemos en la mujer contrasta con la respuesta de Jesús. ¿Qué es lo que, cómo reacciona Jesús? Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Jesús no le respondió palabra. Sabemos una petición que Jesús directamente no responde. Vemos como indiferencia en él, ¿no? Fijaos, un Jesús que ha estado haciendo tantos milagros, Que ha sido misericordioso. sanando a tantos enfermos, liberando a tantas personas. Incluso lo hemos visto, por ejemplo, con Jairo, que se acerca y le dice: mi hija está a punto de morir. Y Jesús directamente dice, se va con él, ¿no? O sea, esa disposición suya para atender la necesidad de forma inmediata. Y ahora vemos que cuando esta mujer le ruega que le ayude, Jesús no responde directamente, no responde. Pero esto se agrava más todavía, porque los discípulos se acercan a Jesús y ¿qué le piden que haga? Intercede por ella. No intercede por ella. Que Lo contrario. Que la despidiera. Sí. Le piden que le diga, claro, que Jesús la despida, ¿no? O sea, que le diga: oye, márchate de aquí, ¿no? O sea, que los discípulos interceden en contra de la necesidad de esta mujer, ¿no? Entonces Jesús le responde a la mujer. ¿Y qué le dice en el versículo 24? Porque este es un versículo clave que tenemos aquí en este pasaje. Estamos en Mateo 15. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué nos muestra esto en cuanto a, ya lo habíamos dicho antes, en cuanto a la misión de Jesús en esos 3 años y medio antes de su muerte y resurrección? ¿Hacia quiénes estaba dirigida su misión, su predicación? Los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hacia las ovejas perdidas. Hacia Israel. Hacia Israel. Hacia Israel. Los judíos eran aquellos que tenían las promesas de la llegada del Mesías, los que habían sido el pueblo de Dios, ¿no? Por las promesas que Dios le había hecho a Abraham, y luego pues el pacto que hizo con ellos y confirmó dándoles la ley cuando los sacó de Egipto, ¿no? Por medio de Moisés. Y son ellos los que habían recibido las promesas del Mesías, ¿no? De ese rey. Entonces Jesús, cuando vino, su misión estaba primeramente dirigida a Israel, ¿no? Entonces ahora está fuera de Israel, pero no lo está para predicar allí el Evangelio. Lo está, pues como decíamos al principio, ¿no? Quizá para dar cierto descanso a sus discípulos, algunas instrucciones privadas, para alejarse por algunos motivos del gentío, ¿no? Pero tiene este encuentro con esta mujer extranjera. Entonces Jesús le revela, dice: mira, ahora, en este momento, yo he sido enviado a Israel, ¿no? Entonces no te puedo atender, ¿no? Esto es lo que le dice Jesús. Ahora, ¿cómo responde la mujer? Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórrame. Hasta ahí. ¿Sí? O sea, esta mujer que ha estado siguiendo a Jesús y recibiendo su indiferencia, ¿no? Jesús no le responde. Encima los discípulos interceden en contra de ella. Y entonces finalmente Jesús habla con ella y le dice: lo siento, no te puedo atender porque mi misión está dirigida a Israel. ¿Qué hace esta mujer? ¿Se desanima y se va? No, se postró
ante él, diciendo, socórreme, Señor. Es decir, vemos que esta mujer insiste, ¿no? Insiste. Bien, volvemos a Marcos, porque ahora lo que dice Mateo lo volvemos a encontrar en Marcos, ¿no? Marcos 7. Y entonces Jesús vuelve a hablar con ella, ¿no? O sea, lo que hemos leído está entre los versículos 26 y 27 de Marcos, que no, Marcos no lo recoge, pero Mateo sí, ¿no? Entonces ahora llegamos al versículo 27, estamos en Marcos 7, y Jesús vuelve a hablar con ella, ¿no? Esta mujer insiste, ¿y qué le dice Jesús? Versículo 27. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bien. Jesús aquí pone una ilustración, ¿no? Es posible que en ese momento, porque parece que llegan hasta una casa, ¿no? Es posible que Jesús, hablando con ella, delante de sus ojos viera este escenario. Un hogar donde los hijos están sentados para comer y la madre está sacando la comida y se pone a servirles, ¿no? Quizá Jesús está hablando con esta mujer y está viendo eso delante, ¿no? Y esa familia pues tiene un perro, una mascota, un perrito, ¿no? Que está allí. Entonces el perrito está, pues, él huele, ¿no? Ve que están poniendo la mesa y está allí pues queriendo también comer algo, esperando su turno, ¿no? Pero no se le va a dar aún de comer. La madre va a servir primero a sus hijos y el perro tiene que esperar, ¿no? Y después, cuando ellos hayan comido, pues entonces le dará también al perro, ¿no? Es posible que Jesús tenga eso delante de sus ojos y entonces va a utilizarlo como ilustración para explicarle su punto a esta mujer, ¿no? Y le dice, no está bien tomar el pan que va destinado a los hijos, pero fijaos en esta palabra, ¿no? Jesús dice, deja primero, ¿no? Que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ¿no? Entonces, ¿cómo creéis que captó esto? O sea, esta ilustración que pone Jesús, ¿cómo creéis que lo entendió la mujer? Ella le entendió como si ella fuera un perrito también. Ajá, lo puede haber entendido así. Como que Jesús le está llamando un perrillo. Sí. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué pensáis? ¿Cómo creéis que captó esto la mujer? Y ella le respondió. Sí, antes de ir a la respuesta. Sí. Cuando escucha esto. Entonces ella le dice... Sí, antes de a lo que ella le dice. Antes de llegar a su respuesta. Pudo haber sido un impacto Ajá. para esa persona, ¿no? Porque que tú escuches que este Jesús hace milagros, sana, liberta, porque lo has oído, y te acercas porque tienes una condición, en este caso una hija, un espíritu inmundo, y te acercas creyendo que este Jesús del que tanto has oído, ¿verdad?, puede hacer un milagro en tu hija, y resulta que él le pone como una pared. O sea, le dice, ya va, detente ahí, no está bien hacer esto. Me imagino que esa mujer ahí la desarmó. O sea, esa persona se tuvo que ver internamente quebrado. Porque que tú vayas a un lugar queriendo que te ayuden y te trancan la puerta, tú te quedas así como que, o sea, pero es en shock. Sí. Yo lo tomaría de esa forma, en mi humanidad. Es para desanimarse, ¿no? Destruido. Claro. Totalmente. Claro. Y ahora encima, al poner esta ilustración, ¿no? Pues, ¿qué puede haber pensado la mujer, ¿no? Que me está desechando y encima de una forma... Haberse puesto enojada, Ajá. renegar. Claro. O en fin. Podría haberlo tomado así, bueno, ¿qué? ¿Entonces yo soy un perro o qué? ¿No? No, pero ahí es donde está la cuestión, o sea, ella en ningún momento perdió la fe en Jesús. A pesar de que Jesús le está diciendo que no
le va a sanar, que no está en su derecho, ¿no? Que hay un orden, es que hay como un orden allí en lo que él está hablando, pero ella no se desanimó, se Insistió. postró a sus pies y le rogó para que ella también podía ser sanada. Entonces ahí es donde está la misericordia de mi Dios, ¿no? Que por las palabras que ella después dice, es sanado, es su hija, ¿no? Sí. Fijaos, la palabra clave en la enseñanza que Jesús le quiere transmitir a la mujer es la palabra orden. No aparece aquí. Paciencia, Ese es el concepto. También Claro. quiere cuidarse bien de sus hijos. No te olvides. ¿Cómo? Paciencia y de esperar. ¿Cómo puedes decirlo de nuevo? Puedes entender también de la manera que Jesús dice que ella tiene que cuidarse bien de sus hijos. ¿Tú qué decías, Marita? Yo decía que tenía también en la mujer esta que pedía que debía tener paciencia y esperar. Eso es lo que decidía hacerlo. Porque ella, de todas maneras, le dijo que si los perrillos también ponerse después, que si los perrillos también merecen las migajas. Entonces ella se puso en lo más bajo. Una postura muy humilde, ¿no? Sí. Por su parte, ¿no? Así que ¿dónde está la salvación? Que ahí, bueno, lo que hemos venido leyendo de Marcos en los anteriores, o sea, hay algo como que un común en todas las personas en las que se relata, es la condición del corazón, o sea, la actitud, o sea, esa como yo me acerco. Y puede que Jesús coloque la pared, pero entonces ellos, o sea, Jesús ahí le está diciendo, no está bien el tema de que le doy alimento, se lo echo a los perrillos, y ella puede decir de en sí, tomarlo de mil maneras, y ella, yo sé que tú puedes sanar a mi hija, yo sé que tú lo puedes hacer, entonces de aquí yo no me muevo hasta que tú lo hagas, pero claro, no con una actitud altiva, sino es una actitud de que Señor, humilde. o sea, y es cuando viene la respuesta, ¿no? Pero primero Dios la quebró, o sea, Dios la agarró, como que digo yo, el corazón lo puso así, porque puede ser una persona altiva. O sea, puede que la respuesta que le dio Jesús es lo que necesitaba. Era como, ¿sabes qué? No, a ver, lo vamos a poner en contexto, por ejemplo, cuando dice con la mujer del flujo de sangre, que dice que ella ya se había gastado todo, capaz la mujer era millonaria, y ella en su fuerza, en su humanidad intentó sanar lo que estaba pasando allí, en ella. Capaz acá Jesús, ¿verdad? Le estará diciendo, no es en tu fuerza, pero ver hasta dónde va ella, ¿no? Ahí hay un punto interesante, ¿no? Porque no sabemos cómo era esta mujer, ¿no? Quién sabe si... bueno, esto es hablar demasiado, ¿no? Pero quién sabe si era una mujer, pues eso sí, una mujer altiva, que tenía quizá autosuficiente, y ella necesitaba, ¿no? Necesitaba un tipo de respuesta de parte de Dios que la ayudara a tomar esa postura humilde, ¿no? No sabemos, ¿no? Aquí estamos intentando, pues, entender lo que está pasando, ¿no? Lo que sí que podemos ver aquí claro es que las respuestas que Jesús le da, desde la indiferencia hasta las 2 veces que le está como dando esa negativa de que no la va a atender o no la puede atender, pues es para desanimarse, ¿no? Es para que ella pues dijera, mira, lo he intentado, pero este hombre no me va a ayudar, ¿no? Decía que la enseñanza que Jesús transmite aquí, ¿no? Una palabra clave es orden, ¿no? Porque Jesús está también con esta ilustración diciendo, hay un orden, ¿no? En la misión que yo he recibido de Dios hay un orden. Yo ahora tengo que dirigirme hacia este grupo de personas, porque este es el encargo que he recibido, y después me dirigiré hacia estas otras personas, ¿no?
Fijaos en la palabra esta, ¿no? Como decía antes, primero, ¿no? Versículo 27. Sí. Dice, deja primero, ¿no? Ahora, al decir primero, también significa que hay un segundo, ¿no? Que hay un después, claro. Al decir primero también está dando esperanza, ¿no? Porque dice, deja primero que se sacie este grupo, o sea, que este grupo de personas, en este caso Israel, a quien yo voy dirigido, pues reciba la oferta de salvación, ¿no? Pero entonces, claro, la mujer puede verlo esto como ver la botella medio llena, medio vacía, ¿no? Puede verlo como, vale, me está diciendo que no me puede atender ahora, pero por otro lado me está diciendo que hay un después, ¿no? Dice, deja primero, pero si hay un primero, hay también un después, ¿no? Sí, estamos intentando meternos en la mente de esta mujer, ¿no? Tenemos que ser como esta mujer, porque muchas veces tenemos que mucha gente dice, yo estoy enojado con Dios, o Dios no existe porque me pasó esto, si él existiera no pasarían estas cosas. Sin embargo, esta mujer, a pesar de que él le dio esa o le dijo esas palabras, ella no dijo, pues es que me debe de atender por eso. No lo criticó ni nada, sino que se fue, como quien dice, está bien lo que usted quiere hacer. Ajá. Bien, entonces algo que sacamos en claro aquí es que, como decía antes, ¿no? La respuesta de Jesús, su reacción frente a esta mujer, era para desanimarse, ¿no? Para que la mujer dijera, bueno, yo me voy, no me va a responder, no me va a ayudar, no me está diciendo que no, hasta sus discípulos le dicen que me despida, ¿no? Pero, sin embargo, vemos que la mujer insiste y no se rinde. La mujer no se va a ir, no va a aceptar un no por respuesta, ¿no? Ella se mantiene allí y lo hace, como bien resaltabais, desde una postura humilde, ¿no? Fijaos, versículo 28, cómo responde ante esa ilustración que Jesús pone, cómo responde la mujer. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Si pensamos que quizá Jesús estaba viendo eso delante, ¿no? Por eso pone esa ilustración, pues es posible que la mujer también viera lo mismo, ¿no? O sea, Jesús está como mostrándole ese escenario y diciendo, mira, ¿no? La madre está sirviendo a los hijos y ahí está la mascota, ¿no? Y mira, hay un orden. Primero, los que están a la mesa. Después ya llegará el turno de, ¿no? Entonces yo ahora no te puedo atender. Es posible que la mujer esté viendo eso y que el desánimo estuviera surgiendo en ella, ¿no? Diciendo, no hay manera, ¿no? Y de pronto ve que se cae una migaja, ¿no? De la mesa. Y que acude el perrillo y se lo come, ¿no? Y entonces, de alguna manera, es como si Dios estuviera animando a esa mujer, ¿no? Diciéndole, mira lo que está pasando, ¿no? Hay esperanza para ti, ¿no? Entonces la mujer le dice eso a Jesús. Dice, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿no? Sí. Entonces, la mujer va a insistir hasta el final. Va a persistir, ¿no? Bien, esto lo podemos traer a nosotros y podemos pensar, mirándonos a nosotros, a nuestras vidas, que también nos hemos encontrado, quizá nos encontramos ahora mismo, en situaciones de necesidad, ¿no? De sufrimiento, de tormento, como tenía esta mujer en su casa. Quizá somos nosotros o quizá es un familiar, como era el caso de la mujer, ¿no? Que era su hija. Y necesitamos una ayuda sobrenatural, ¿no? Necesitamos un milagro. Necesitamos que Jesús nos socorra, que Él nos ayude, ¿no? Y puede que como la mujer, pues le hayamos pedido ayuda, hayamos orado, y como nos sintamos es que lo que estemos recibiendo sea silencio, ¿no? Que Dios no nos dice nada.
o incluso nos podemos sentir como que Él no nos va a atender, ¿no? Podemos en este sentido identificarnos con la mujer, ¿no? Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando nos vemos en una situación así? A ver, eso mismo le pasó a Jesús, viéndolo bien, en el Monte de los Olivos, cuando él estaba diciéndole al Padre que si por favor podía apartar de él ese cáliz, y pues, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces dice la palabra de Dios que los ángeles venían y sería que le daban fuerzas. Es tanto, mira, que él también pasó por eso. Jesús entiende el sentimiento, ¿no? Sí, yo me refiero al sentimiento. Él le dijo al Padre que si era posible apartar de él ese cáliz. Y la mujer estaba pasando por el sufrimiento de ver a su hija así y pues Dios le dijo que primero estaban los otros, pero yo creo que después que le dicen eso. Bien, un sentimiento muy natural, muy común, cuando pasamos por circunstancias de este estilo, donde parece que Dios no nos va a ayudar, ¿no? A pesar de la gran necesidad que tenemos, pues ya lo hemos dicho antes, es el desánimo, es también dudar de Dios, ¿no? Dudar de su bondad, de su carácter, ¿no? Puede ser también el acudir a el alivio engañoso que nos ofrece este mundo, como por ejemplo en el alcohol, en la droga, en cualquier tipo de vicio, ¿no? Como diciendo, bueno, pues Dios no me ayuda, pero voy a encontrar cierto alivio con esto, ¿no? Que luego al final no nos ayuda, porque al final pues seguimos teniendo el problema, seguimos sintiéndonos mal y encima nos perjudica la salud y las relaciones y demás, ¿no? También, pues, allí entramos en el terreno de la tentación, ¿no? De buscar alternativas ilícitas para intentar solucionar nuestro problema, ¿no? O sea, todo esto es lo natural, ¿no? que surge cuando nos vemos en una situación así. Ahora, ¿qué ejemplo podemos aprender de la mujer? Pues la humildad. La humildad, ya lo hemos dicho. ¿Qué más? La perseverancia. La perseverancia. No perder la fe, que es lo principal. O sea, no perder o sea, que él puede con lo que quiera él, ¿no? Pero claro, ahí es donde está la cuestión, que si de pronto el milagro no se realiza, pues es la voluntad de mi Dios. Él tiene su voluntad, no sé cómo será eso, porque es muy triste cuando una familiar está enferma o algo y uno ve que pues fallece, ¿no? Fallece esa persona y otras personas son curadas. Entonces pues es la voluntad de Dios, ¿no? Y no puedes voltearle por eso dejar de creer, que es lo que hacen las personas, ¿no? Dejar de creer, no, yo ya no creo porque se me murió mi hijo, porque muchas cosas muy drásticas, ¿no? Hay que decir eso, nosotros estamos de paso por esta vida, ¿no? Todos vamos a fallecer. Y Dios es estar uno confiado en Él, confiar en Él. ¿Cómo hace esta persona? Es que la fe es la que hace que su hija sea curada. Pero también poder tener fe y no curarse la persona. No sé cómo era mi Dios en su corazón, porque él ve diferente que nosotros, él ve el corazón de una persona. Pero sí, ¿qué vas a decir tú? Que, a ver, esta mujer tenía mucha fe y por eso no se enojó, sino que siguió insistiendo con las migajas que los perrillos comen debajo de la mesa. Y Jesús en el huerto dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces así mismo tenemos que acercarnos a Dios,
pedirle y no perder nunca la esperanza, pero decirle que se haga su voluntad. Claro, pero fijaos, aquí hay una diferencia entre esas dos situaciones, porque en el huerto, o sea, Jesús sabía que esa era su misión, que Él había venido para dar la vida pagando por nuestros pecados. Entonces, en ese momento donde ya encaraba todo lo que le venía, ¿no? Él ora de esa manera, ¿no? Como tú bien decías, diciendo, si es posible, si hay otra manera de salvar a la humanidad, pasa de mí esta copa, ¿no? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús sabía que esa era la voluntad de Dios, había venido a eso, ¿no? Como le había dicho de antemano a sus discípulos en varias ocasiones. Pero aquí, en esta mujer, lo que vemos es que ella no va a aceptar otra respuesta de parte de Jesús, de parte de Dios. Ella no está diciéndole, Jesús, si es tu voluntad, sana a mi mujer, a mi hija. No está diciendo eso. Ella está insistiendo hasta que Jesús le responda. Hasta que Jesús le dé lo que ella necesita. Eso es lo que vemos aquí. Fijaos cómo responde Jesús finalmente en Mateo 15. Aquí también lo dice, ¿no? En el 29, finalmente accede a atenderla, ¿no? Pero fijaos cómo lo dice en Mateo 15, que es la historia paralela. En el versículo 28. En el 27 es cuando la mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿no? Y en el 28, ¿cómo responde finalmente Jesús? Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fijaos en esa expresión, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres, ¿no? Fijaos si avanzamos a unos capítulos más en Marcos, esto lo veremos en su día, pero vamos un momento al capítulo 12. Fijaos lo que dice allí Jesús acerca de la fe. Marcos capítulo 12. Perdón, Marcos capítulo 11. 12 no, 11. Fijaos, vamos a leer los versículos 22 al 24. Marcos capítulo 11. Respondió Jesús, les digo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Y el 24? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En realidad la traducción más literal de este versículo, que por ejemplo no sé si alguien tiene aquí, esa no es la versión de 2020, ¿no? No, esa no es. No te la has traído, ¿no? Sí, la tengo. Fíjate, léela en esa versión, Claro. para que veas la diferencia. La espada siempre anda por aquí. Sí. Por tanto os digo, todas las cosas que pedís en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. ¿Qué diferencia encontráis entre...? Que ya Y ya está hecho. Está en pasado, ¿no? Que ya lo habéis recibido. O sea, pero fijaos lo que está diciendo aquí Jesús. Dice, todo lo que pidáis orando, creed y lo tendréis, ¿no? Creed que ya lo habéis recibido y lo tendréis. O sea, está diciendo, para la fe no hay límites. No hay límites. Y eso es lo que vemos en esa mujer. O sea, una mujer extranjera que creía más que muchísimos judíos, ¿no? Más que
en cierta medida que hasta los discípulos en ese momento, porque Jesús en varias ocasiones a sus propios discípulos les llamó hombres de poca fe, ¿no? Y esa mujer extranjera le está diciendo a Jesús que no se va a ir con un no de respuesta. Y de una postura humilde, no lo está haciendo por orgullo o en altivez, ¿no? Sino rogándole, Señor, ¿no? Jesús cuando le dice, mira, no está bien echarle pan a los perrillos, tal, le da esta ilustración para despedirla y él le dice, sí, Señor, ¿no? Sí, tienes razón, es verdad. Primero, ellos, ¿no? Tu misión en ese momento estaba dirigida hacia ellos y no me corresponde a mí, pero aún así no me voy a ir con uno. Tú tienes razón en lo que estás diciendo, pero aún así yo me voy a quedar aquí hasta que tú me des lo que te estoy pidiendo, ¿no? Y Jesús se asombra, Jesús dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bien, entonces, conclusión, ¿qué podemos aprender del pasaje de hoy? Primero de todo, aplicándolo a nosotros, como ya decíamos, ¿no? Que cuando estemos en situaciones de necesidad, de sufrimiento, donde necesitamos algo de parte de Dios, que Él intervenga, que Él nos ayude, que nos socorra, ¿no? Lo primero que podemos aprender de esto, aplicar a nosotros, es que no nos desanimemos cuando vemos que la respuesta tarda en venir. Cuando parece que Dios no escucha. Cuando parece que nos dijera que no nos va a ayudar. No nos desanimemos. Eso es lo primero, ¿no? Lo siguiente que podemos aplicar de aquí es que aprendemos en este pasaje que un componente muy importante de la fe es la persistencia. La fe verdadera persiste, ¿no? Ahora, la fe que persiste no es la que acude al vicio, la que se deprime, acude a otras alternativas, eso es dejar de persistir, ¿no? Es la que se mantiene confiando en Dios, la que sabe que va a recibir de Dios, que Dios es amor, que si estamos en Cristo, Él es nuestro Padre y sabe que va a ser atendido por Él, ¿no? Entonces persiste, ¿no? Eso es lo que aprendemos de esta mujer. La fe que agrada a Dios es una fe que persiste, ¿no? Bien, ¿qué más podemos aprender de este pasaje? ¿Cómo podemos aplicarlo a nosotros? ¿Os ocurre algo? Que orar y tener fe es muy importante. Orar y tener fe es muy importante. Que si vamos a pedirle algo a Dios que necesitemos, que lo hagamos creyendo, ¿no? Uh-huh. Hay que tener fe, sobre todo pues tener esos momentos de espera. O sea, Él está ahí, no nos va a dejar, pero tenemos que tener paciencia porque el que decide es Él, cuándo y cómo. Nosotros podemos estar ahí, tener fe, pedirle con todo el cariño del mundo que pues lo que necesitamos, pero no nos va a dejar. Él está ahí. Si quieres el que te conteste rápido y el que realice todo lo que le estás pidiendo, por ahí no es el camino. El camino es de la buena fe, de la buena voluntad, de tener ese grado de amor hacia Jesucristo y hacia Dios, y tarde o temprano te llega la respuesta. Porque llega la respuesta. Ahora, ¿creéis que la mujer, persistiendo como lo hizo, también habría obtenido una respuesta positiva, afirmativa de parte de Jesús si lo que ella hubiese estado pidiendo fuera algo como, por ejemplo, riqueza? No. O
o poder o esas cosas mundanas que apelan a nuestra carne y que... No. Lo que la mujer estaba pidiendo era que se supliera una necesidad, ¿no? La necesidad de su hija, ¿no? Y esto es otro punto importante que podemos aprender de aquí, y es que en el corazón de Dios está el atender a la necesidad, ¿no? Porque Dios es amor, ¿no? Entonces, la disposición de Dios es siempre la de atender la necesidad, ¿no? Atender a sus hijos. Uh-huh. Él es nuestro Padre. Claro. Y no es eso lo que vemos en Jesús. O sea, Jesús continuamente se dedicó a atender la necesidad, a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos, hasta dio de comer, ¿no? A la multitud que estaba allí tenía hambre, ¿no? La necesidad espiritual, que es la más importante, ¿no? También Jesús se dedicó a suplirla. Por eso todas sus enseñanzas, Uh-huh. sus ejemplos, sus parábolas, que enseñaba por medio de parábolas, y en fin, porque Él no solamente da alimento material, sino también espiritual, y porque Él es nuestro Padre. Así es. Entonces, quizá algo que podemos sacar de aquí para nosotros, ¿no? Como estábamos diciendo, es que en esas situaciones de necesidad acudamos a Dios con fe, ¿no? Con esa fe que persiste, sabiendo que su disposición, lo que hay en el corazón de Dios es atender la necesidad, ¿no? Porque Él es amor. Entonces, en lugar de desanimarnos, acudamos y persistamos en esa fe, ¿no? Porque Dios responderá, Dios nos atenderá. ¿Bien? Sí. ¿Dejamos aquí? Te hago una pregunta.